a honrar y bendecir el nombre de nuestro Padre amado. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Amós. Es un libro pequeñito, está Daniel, que es más grande, y ahí ya lo pueden ubicar, está siguiendo. Está Daniel, después está Joel y ahí viene Amós. Amós 8:11. Amós 8:11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Quiero que lo repitamos todos juntos, amados hermanos, por favor lo volvamos a repetir. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oh Padre eterno, en este momento una vez más honramos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Padre amado, porque en este momento, Dios bendito, vamos a escuchar tu palabra. Y aquí, como estamos leyendo, dice que vendrán tiempos que habrá hambre de oír tu palabra. Por eso ayúdanos a cada uno, Señor, a comprometernos, Señor, en separar ese tiempo para ti, para escudriñar tu palabra y poder crecer en ella. Oh, mi Dios amado, yo me rindo delante de tu presencia y clamo y pido que pase carbón encendido por mis labios, para que de mi boca solo salga esa palabra ungida, esa palabra revelada por tu Santo Espíritu, Padre amado. Que desde este momento, Señor, ponemos nuestras mentes cautivas solo a la obediencia de Cristo Jesús. Oh Padre amado, para que nuestros oídos podamos estar atentos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Y en el nombre de Cristo Jesús y con esa autoridad que nos da tu palabra, venimos reprendiendo todo espíritu, Señor, de distracción, espíritu de sueño, espíritu de cansancio, los declaramos inoperantes, declarando los aires libres, para que tu palabra fluya con libertad, tu palabra fluya y seamos cada uno ministrados, seamos edificados, seamos fortalecido, porque tu palabra es vida, tu palabra es esa agua que fluye y cada día la necesitamos. Oh Padre amado, imparte tu bendición en cada uno de tus hijos. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, a quien doy toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como estábamos leyendo de lo que la palabra nos estaba diciendo, que van a venir tiempos donde dice, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Aquí vemos que los israelitas habían rechazado ya reiteradamente, si ya varias veces habían rechazado la palabra que Dios le había hablado. Entonces por eso que luego le estaba él haciendo una advertencia de lo que pasaría por ellos no querer escuchar la palabra de Dios. Dios no le enviaría ningún profeta, ni tampoco llegaría ningún mensaje de Dios. Es por eso, amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que anhelar, amar esta su palabra,
descubrir, amados hermanos, es que esta palabra es un tesoro que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Y yo creo que en sus casas a veces tenemos 2, 3 Biblias. ¿Y cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿Cuánto tiempo estamos escudriñando? Estamos buscando qué Dios quiere de mí, qué quiere, espera de mí, porque esto es algo personal, amados hermanos. La palabra se entrega el día domingo, pero después tú vas a tu casa y tú vas a seguir con las mismas citas. Tú vas a ir buscando esa revelación y el mismo Espíritu Santo directamente a ti te va a revelar qué es lo que tú necesitas, qué es lo que Dios tiene que quitar de ti y qué es lo que Dios tiene que poner en ti. Entonces, por eso que ese es un trabajo personal, es un trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, vemos que aquí, cada vez que ellos iban a buscar la dirección de Dios durante lo que viniera, cualquier calamidad que viniera, ellos no iban a tener respuesta de Dios. Dios no los iba a escuchar. Pero uno dice, ¿pero por qué si dicen que Dios es bueno? Pero Dios dice que es misericordioso, es lento para la ira. Pero si hay un pueblo, hay personas que a veces uno le comparte la palabra y te rechazan, no te quieren escuchar. Una vez, otra vez tú le vuelves a compartir y te vuelven a rechazar. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Ya la responsabilidad tú ya no la tienes. Tú compartiste la palabra, si esa persona ya no te quiere escuchar, entonces ya eso es responsabilidad de ella. Entonces, por eso que es necesario que cada uno podamos leer esa palabra para que eso sea ese alimento que nos nutre y que nos ayude a ser fuerte. Quiero que por favor busquemos en Deuteronomio 28, donde nos está diciendo que la palabra de Dios se debe oír atentamente. 28:1. Deuteronomio 28:1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces es importante, amados hermanos, oír la voz de Dios. Es algo primordial. Por eso que dice, si oyeres, pero atentamente, es decir, la voz de Jehová. No tenemos que a veces como escuchar a la rápida, no, tenemos que dar ese tiempo, separar ese tiempo para poder escuchar su voz. Dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, dice todos sus mandamientos, todo lo que en la palabra Él nos está diciendo. Dice que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y anteriormente, ¿qué era lo que estábamos viendo? Que el que es rebelde, el que rechaza la palabra, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actitud de Dios a esas personas que lo rechazan? Dios no les va a escuchar cuando ellos estén pasando en tiempo de necesidad, cuando estén quizás en momentos difíciles. Dice, bueno, tú no me quisiste escuchar a mí, porque, amados hermanos, a través de la palabra, nosotros vamos aprendiendo qué manera, en qué forma, cómo cada uno tenemos que ir
desarrollando esos dones que el Señor nos ha dado, nuestras actitudes, nuestras palabras, aún nuestros gestos. Son tantas cosas, amados hermanos, pero cuando tú vas atesorando esa palabra, que tú la estás leyendo, la estás entendiendo y la estás haciendo parte de tu vida, tú vas a ver esos cambios en tu vida y los que te rodean también lo van a ver. Y entonces eso es una bendición, porque esos son los testimonios que cada uno damos cuando la palabra del Señor está obrando en nuestros corazones. Y en el versículo 2, donde nos está diciendo que si oyéremos atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí ustedes tienen como tarea para la casa, ahí pueden leer todo ese capítulo de las bendiciones, pero mire el título que dice bendiciones de la obediencia. Es por eso, amados hermanos, que si somos obedientes a la palabra del Señor, dice que las bendiciones, ¿cómo serán? Dice, vendrán sobre ti, esas bendiciones te alcanzarán, porque si tú estás viviendo en el temor a Jehová, tú estás viviendo alineado a la palabra, esas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces ahí cada uno de ustedes van a poder leer cada una de esas bendiciones que uno puede recibir, pero a través de la obediencia. Quiero que por favor busquemos en Jeremías 7. Siete, 1 y 2. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Aquí vemos como una vez más estaba proclamando, es decir, estaba dando a conocer, aquí donde dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová. Nuevamente nos está repitiendo que es necesario oír la palabra de Jehová. Aquí dice, todo Judá, lo que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. En Hechos 17:11, acompáñenme al libro de Hechos 17. Hechos 17:11, donde dice, vamos a leer desde el versículo 10 para tomar el contexto, donde dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, aquí vemos que dice cómo ellos recibieron la palabra. Dice con toda solicitud, es decir, cuando dice con toda solicitud, es decir que estaban agradados de escuchar la palabra. Pero mire qué lindo también lo que dice, escudriñando cuando el día domingo. No. Dice escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces por eso que nosotros
anotamos las citas bíblicas y después en nuestra casa las volvemos a leer y entonces estamos confirmando la palabra. Pero entonces aquí vemos que ellos estaban recibiendo, dice la palabra, con solicitud, es decir, con agradecimiento, porque la palabra es luz. La palabra dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En Juan, pero esto se lo voy para que solo anoten la cita donde dice en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí una vez más nos está reafirmando lo importante que es escudriñar las escrituras, dice, porque ellas son las que dan testimonio de quién, testimonio del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que es necesario, amados hermanos, escudriñar en todo momento la palabra. Quiero que por favor busquemos en Primera de Pedro 1:23 hasta el 25. Primera de Pedro 1, 23, 24 y 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Repitámoslo, amados hermanos, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, que aquí nos está diciendo que hemos sido renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Y por qué? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí una vez más la palabra nos está confirmando que la gloria del hombre dice que es como la flor de la hierba, se seca y la flor cae, pero dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. En Hebreos 4:12, den vuelta unas hojitas, estamos en Pedro. Es un texto también que todos lo repetimos, y casi todos lo sabemos, pero quiero que en esta mañana, quiero escuchar su voz, que todos lo leamos en alta voz. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios dice es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuántas veces hemos escuchado una palabra que uno dice, pero esa palabra
era para mí. Esa palabra me llegó, esa palabra me llegó a lo más profundo. El Señor me reveló de una forma tan clara la palabra. Así, amados hermanos, cuando está diciendo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por eso vemos que la palabra de Dios es viva, porque el mismo Señor, a través de su Santo Espíritu, es el que ministra a nuestros corazones. Y entonces, al recibir esa transformación, ese cambio en nuestros corazones, nuestra vida, ¿qué está haciendo? ¿Continúa de la misma forma o hay cambio? Ahí, amados hermanos, es cuando viene el cambio, ahí cuando viene la transformación. La palabra de Dios también es una palabra creadora. Eso lo vemos en Génesis, en los primeros, donde vemos que solo Él tuvo que decir la palabra para que en esos 7 días para la creación fuera hecha, ¿cierto? Vamos a ver aquí en Génesis 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos, amados hermanos, que ¿quién fue que dijo esa palabra para que esa creación fuera hecha? Dios mismo. Él bastó que solo Él dijera la palabra para que esa creación fuera la luz. Después vemos la expansión de las aguas y cada uno de la creación misma que Dios hizo. Entonces vemos que por la palabra de Dios fueron hechos, dice, los cielos y todo el ejército por Él. Solo fue por ese aliento de su boca, porque recordamos cuando Eva, ¿qué fue lo que dice que le dio? Ese aliento de vida. Y cada uno de nosotros, esta palabra, amados hermanos, en lo espiritual, es ese aliento de vida que renueva tu fuerza, te alienta, te fortalece, te imparte paz, te imparte gozo, te da seguridad. Y entonces, ¿cómo tú puedes vivir? Agradecido, amados hermanos, agradecido por tanto lo que nuestro Padre nos da, porque dice que su palabra, que su misericordia les renueva de día en día, porque Él sabe, amados hermanos, que nosotros somos falibles. Él conoce nuestras debilidades, entonces Él sabe que cada uno de nosotros necesitamos que esa misericordia nos rodee. En Isaías 55, 10 y 11, por favor. Isaías, que también esa cita es muy conocida. Isaías 55, 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, aquí estamos viendo que Isaías nos ilustra, donde está diciendo como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino dice, ¿qué está haciendo esa lluvia?
regando la tierra. Y dice que esa tierra la hace germinar y producir. Entonces el sembrador, quizás la primera siembra que tuvo que hacer él, una inversión, tuvo que comprar esa semilla, pero ya después, cuando tiene esa siembra, que esa siembra ya ha producido, él de esa misma siembra, él ya está asegurado para preparar ya esa nueva cosecha. Y así vemos como aquí Sería nos está diciendo que las plantas o lo que usted haya sembrado crece físicamente. También la palabra de Dios que sale hace que cada uno de nosotros como creyente espiritualmente haya ese crecimiento, que esa palabra que está sembrada en nuestros corazones, ¿qué tiene que hacer? Dar frutos. ¿Y qué más? Frutos en abundancia. Eso es lo que Dios quiere de cada uno. No dice solo fruto, porque podría haber sido fruto. Dice que sean frutos en abundancia. Por favor, quiero que vamos al libro de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Inspirada por Dios. Leámoslo todo junto, amados hermanos, para que se nos grabe. Todo esto es tan importante, amados hermanos, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí una vez más estamos viendo que dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, porque a veces hay tiempo, amados hermanos, que la palabra nos tiene que corregir. A veces nos tiene que redarguir, porque quizás nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, pero a través de su Santo Espíritu, ese dulce Espíritu Santo que viene y te redarguye y te hace pensar que no lo estás haciendo bien, pero con amor te corrige. Entonces cuando a usted le corrigen con amor, ¿usted sigue haciendo lo mismo? No, ¿cierto? Cuando usted está escuchando que alguien le corrige con amor, le corrige con paciencia, usted trata de corregir y enmendar eso. Pero entonces por eso que la palabra nos está diciendo que esta palabra es útil para cada uno, para que nos enseñe, nos redarguye. Dice, para corregir y instruir en justicia. ¿A fin de qué es esta palabra lo que necesitamos, amados hermanos? ¿Qué nos dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque si tú estás leyendo esta palabra, las estás escudriñando, estás aprendiendo, entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás preparando, amados hermanos, para cuando te pidan ayuda, necesitamos persona para tal cosa hacer, tú ya estés preparado, no digas, no estoy preparado, todavía no puedo, sino que cada día es algo personal, amados hermanos, amemos esta palabra y busquemos en ella lo que ella nos quiere hablar, lo que ella nos quiere enseñar, para que estemos, dice, enteramente preparados, amados hermanos, enteramente, decir que
Es decir, un preparado, un 100%. No es que estamos preparados así como, no, para servir al Señor, amados hermanos, es un privilegio tan grande, es una bendición. Entonces, amados hermanos, por eso que tenemos que prepararnos para que cuando nos pidan que ayudar en algo, necesitan que hay algo que tú puedas cubrir, y tú como ese obrero aprobado, dice, te presenté y digas, aquí estoy. Aquí mismo en el 2 de Timoteo que estábamos viendo aquí en el 3:14, quiero que lean arribita, donde Timoteo le estaba, Pablo a Timoteo, donde le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer como sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo le está diciendo, persiste tú en lo que has aprendido, continúa, persiste, trabaja, dedica tiempo, da lo que tú desde la niñez has sabido. Y qué lindo que dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué nos hace hacer? Sabio, amados hermanos. Esta palabra, cada vez que tú la escudriñas, te va a ir abriendo tu entendimiento. Entonces esa sabiduría te va a ir ayudando para que tú vayas conociendo más de ella. Por favor, aquí en Segunda de Pedro 3:9. Dice, Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Él es paciente para con nosotros, amados hermanos. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos que el amor de Dios es un amor tan grande, donde vemos que Él siempre nos da esa oportunidad, que si hemos faltado, si hemos fallado, a veces de diferentes maneras, pero amados hermanos, tenemos un Padre que es amplio en perdonar. Solo tenemos que clamar a su misericordia y Él siempre te va a escuchar, te va a perdonar, y dice que Él restaura nuestras vidas para que nosotros podamos vivir esa vida que honre su santo nombre. En Primera de Timoteo, me disculpan, amados hermanos, pero es que la palabra del Señor es así. Tenemos que estar buscando, ir y venir, porque la palabra se va confirmando por la misma palabra. Primera de Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Nos responde en el versículo 5 donde nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, amados hermanos. Entonces estamos viendo que Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de esta su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces vemos, amados hermanos, que la palabra del Señor es tan clara. Porque a veces es que a mí me cuesta, no entiendo. Y mire, todos estos versículos que los estamos leyendo y son tan claros en la manera como la palabra nos está hablando a cada uno. Entonces, por eso que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. En Ezequiel 3:11, Ezequiel Ezequiel 33:11, perdón, 33. 33, Ezequiel 33. 33:11. Dice Ezequiel 33:11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí la palabra, ¿cómo nos está diciendo? Dice, diles. Entonces le está hablando al pueblo y dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere, amados hermanos, que la gente perezca por no escuchar la palabra de Dios. Dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y aquí está haciendo ese llamado al arrepentimiento donde dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, el que no quiere escuchar la palabra de Dios y no quiere, aquí como nos decía, volver de esos malos caminos, entonces esa persona, ¿qué va a pasar con ella? Va a morir sin Dios, porque Dios dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces pensamos que no, todavía yo tengo más tiempo, a lo mejor a mitad de año, a final de año. Siempre programamos las cosas así, pero amados hermanos, no sabemos hasta cuándo el Señor ya tiene decretado cuál es el último día de nuestras vidas. Entonces, por eso que tenemos que vivir un día a la vez, vivir cada día buscando estar agradando a Dios en todo. Entonces, por eso que aquí estamos viendo que el deseo de Dios es ese arrepentimiento. Él está llamando, volveo a mí de esos malos caminos. Entonces, vemos que no todos serán salvos, porque el que rechace la gracia y la salvación de Dios, ¿qué pasará con él? Seguirá perdido. Entonces la palabra de Dios se debe recibir, creer
y obedecer, porque cuando leímos que todas esas bendiciones que estábamos viendo en Deuteronomio 28, dice que todas esas bendiciones vendrán, te alcanzarán, pero ¿qué? Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿y qué más? Obedecer la palabra, obedecer los estatutos, obedecer esos mandamientos. Entonces, por eso que, amados hermanos, tenemos que anhelar vivir esa palabra de Dios. Tenemos un ejemplo también en la parábola del sembrador en Lucas 8. Lucas 8:11. Que nos está diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero en el 15, ahí donde está la respuesta que dice, más la que cayó en buena tierra. ¿Cuál es esa buena tierra? Dice, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída, amados hermanos. Leámoslo, por favor. Dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, que esos frutos son continuos. A principio de año, a principio de semana, la próxima semana, esos frutos tienen que ser todos los días, tiene que ser algo que persevera. Entonces aquí nos está diciendo que la palabra es esa semilla que ha sido sembrada en esa buena tierra. ¿Y cuándo está esa buena tierra? Por eso que cuando vamos a recibir la palabra tenemos que preparar nuestros corazones. Pedir perdón al Señor, quizás por lo que cada uno conoce la condición que llegamos acá. Pero cuando tú te rindes y pides ese perdón, la misericordia de Dios te alcanza, perdona tus faltas, tus pecados, y dice que nos lava con su sangre preciosa y nos hace acepto delante de Él. Entonces, con ese corazón bueno, receptivo, ese corazón recto, dice, retiene. ¿Qué es lo que es retener la palabra de Dios? Retenerla, tú la lees, pero tú la conservas, tú la escuchaste y tú la vas a seguir escuchando en tu mente, tu pensamiento, y después esa palabra vas a vivificarla, va a dar vida en tu diario vivir. Entonces, por eso que aquí es tan importante esa palabra, como él les explicaba que es la semilla, la palabra de Dios. Y en Efesios 6:17, que también tenemos la armadura de Dios, donde nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Esa es la espada que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Para qué? Para luchar contra el enemigo, amados hermanos. Con esta palabra es que nosotros tenemos que luchar con el enemigo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Cuando el enemigo lo quiso tentar, todo lo que le mostró y todo lo que quería hacer, Él le contestó con la palabra. Y así cada uno de nosotros también
tenemos en nuestra conversación, en todo, hablar conforme a la palabra. Amén. Te adoramos. Entonces vemos, amados hermanos, que es a través de la palabra es como Dios se comunica con cada uno de nosotros. Es el medio por el cual Dios se revela y realiza los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Entonces vemos que es necesario que esa palabra sea la que en todo momento sea ese alimento que nos nutra, nos dé esa nueva fuerza y podamos cada uno disponernos para compartir esa palabra. En Deuteronomio 8:1 Deuteronomio 8:1 donde dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí entonces una vez más estamos viendo que Dios usó el pasado del pueblo de Israel para enseñarlos, para moldearlos y prepararlos para ese futuro que venía para ellos, donde aquí nos está diciendo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. En el versículo 3, donde dice: te afligió y te hizo tener hambre. Pero ¿qué más agrega después? Pero te sustentó con maná. ¿Por qué no nos deja, amados hermanos? Por difícil que sea lo que está pasando, Él no te va a dejar. Quizás para corregirlo necesitamos que nos aflija, necesitamos que a veces como que nos ponga un freno o algo, pero dice: te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que Él, todo lo que hizo por ese pueblo, donde en el versículo 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque una cosa es creer en la palabra, pero también ese temor a Dios tiene que estar siempre en nuestros corazones. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, y tierra de trigo y cebada, de vid. Es decir, que a la tierra que los llevaba era una tierra de bendición. Entonces aquí vemos que a veces es necesario que tengamos que pasar esa aflicción, pero mira que en el versículo
14, donde está diciendo, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Porque a veces cuando ya estamos bien, todas las cosas se han arreglado, nos sentimos que por lo que nosotros sabemos, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, tenemos y hemos logrado, y a veces uno dice, mire lo que tengo, mire lo que me compré. No, amados hermanos, la palabra nos está diciendo que no se tiene que enorgullecer tu corazón. Dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides, porque eso es lo que pasa también. Cuando la persona piensa que el dinero, amados hermanos, el dinero ayuda. Lo sabemos, pero el dinero no te da paz, el dinero no te da la felicidad, el dinero ni siquiera con todo el dinero que tú tienes puedes comprar tu salud. Pero ¿cuántas veces hemos visto personas que ellos no darían por la salud de ellos, pero ya es irrevocable? Es decir, ese dinero ahí quedó, otro lo va a aprovechar, otro lo va a disfrutar. Pero amados hermanos, por eso dice que no tenemos que enorgullecernos, porque todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos nos lo da Dios. Aquí en el 17 donde dice, o en el 16, quiero que aquí veamos donde dice, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Pero mire para qué él estaba haciendo, probándote y afligiéndote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Entonces por eso que cuando somos probados y nos toca pasar por situaciones difíciles, amados hermanos, con la ayuda de Dios la podamos, Señor. Quizá para mí esto es difícil, pero yo lo pongo en tus manos y tú eres mi ayudador, mi sustentador. Tú vas a pelear esa batalla conmigo. Entonces Él dice que todo eso lo hace ¿para qué? Para la postre hacerte bien. Es decir, que nosotros mismos vamos a recibir esa bendición y va a ser para nuestro bien. Y en el 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces vemos que, amados hermanos, en todo momento tenemos que reconocer que todo lo que cada uno de nosotros tengamos es por la gracia y la misericordia de Dios. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. En Hebreos 5:14, aquí vamos a ver un punto donde la madurez espiritual no viene como resultado solo de oír la palabra de Dios, sino que, ¿qué más tenemos que hacer? Hebreos 5:14. Pero lo vamos a leer del 13 para que lo entendamos. Dice Hebreos 5:13, donde dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, es decir, todavía no ha habido crecimiento. Dice, pero en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que cada uno tenemos que anhelar, que llegar a esa madurez, porque dice que el uso de los sentidos, cuando tú lo estás ejercitando, ¿qué va a pasar? Cuando tú tomas la palabra y la lees, va a ser más fácil entenderla, va a ser más fácil comprender la palabra, porque tú estás todos los días, en la mañana, quizás en el tiempo en la noche, estás meditando en ella. Entonces dice que esa palabra está ejercitando tu sentido, te está dando más
discernimiento. Entonces te está haciendo como más fácil poder entender la palabra. Entonces, con nuestra obediencia, Él transforma nuestro carácter a su semejanza. Y nuestro discernimiento espiritual, como estábamos viendo, se hace más fuerte. Por eso es necesaria esa madurez espiritual, porque vamos a pensar como Él piensa. Y cuando escuchemos la palabra, que es lo que estábamos viendo, dice que lo vamos a poder oír con mayor claridad, es decir, Amén. vamos a poder entenderla, ya ese discernimiento va a estar con nosotros. Entonces son muchas ayudas que vamos a ir teniendo, pero todo eso lo recibimos a través de ¿qué? De su palabra, amados hermanos. Por eso que este tesoro que cada uno de nosotros tenemos que descubrir, y lo vamos a ir descubriendo a través cada día en que tú dispones ese tiempo para leer su palabra. En Apocalipsis 22, 18, Apocalipsis 22, 18, donde dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí vemos que estamos siendo amonestados a no podemos ni añadirle ni quitarle, sino que la palabra tiene que ser entregada textualmente como está estipulada. Entonces, aquí en el 19, donde dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Amados hermanos, entonces aquí vemos lo importante, cómo tenemos que cuidar que esta palabra, cuando la compartimos con otra persona, tiene que ser textual como está escrita. No podemos quitar ni añadir, porque a veces escuchamos mensajes que predicadores no quieren que las personas se sientan mal, entonces como que ponen más bonita y quitan. No, amados hermanos, la palabra del Señor dice que es viva y es eficaz, y tenemos que entregarla tal como está escrita, para que no seamos amonestados. En Santiago 1:22, aquí también vamos a ver otro punto que es clave. Santiago 1:22. Aquí nos dice que debemos ser hacedores de la palabra. Lo vamos a leer desde el versículo 19, donde dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedor, leámoslo todos juntos, por favor, el 22, donde dice:
pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente la perfecta ley. Aquí una vez más nos está recordando cómo tenemos que escuchar y mirar atentamente, dicen, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace, amados hermanos. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es decir, tenemos que escuchar y poner esa palabra en práctica. Porque aquí dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos, amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que ser hacedores de esa palabra, no solo que la escuchamos, la encontramos bonita, sí me gustó, pero se quedó ahí guardada, sino que cada día pedirle, Señor, ayúdame para que este mensaje, esta palabra que yo escuché, qué es lo que necesito que tú hagas con mi vida, disponernos, somos vasos, amados hermanos, dice que somos esos vasos de barro, pero cuando tú te dispones en las manos del alfarero, dice que Él hace cosas bellas, Él te toma y todo Él lo hace con amor, lo hace con misericordia. Dice que toma ese barro y quita todo lo que a Él no le agrada y pone lo que Él sabe que tú necesitas para que tú seas ¿de qué? De bendición a los que te rodean, para que tú seas un vaso de honra en sus manos donde Él pueda derramar ese óleo fresco cada día. Porque, amados hermanos, son cosas que nosotros tenemos que pedírselo al Señor. Señor, que tú en esta mañana, cuando iniciamos el día, que esa copa sea llena de, ¿qué dice? Del bien y de tus muchas misericordias. Y cuando esa copa está rebosando del bien y de tus muchas misericordias, el Señor, ¿qué hace en ti? Pone esa gracia, ese favor contigo. Tú vas en el tren y la persona te sonríe. Tú vas caminando y tú ves que todas las personas te tratan diferente, amados hermanos. Amén. ¿Pero por qué? ¿Quién ha hecho esa diferencia? ¿Quién es el que vive y mora en ti? Tú lo estás representando, amados hermanos. Es por eso que tenemos que ser tan agradecidos. Porque a veces uno dice, uy, que usted es tan afable. No, amados hermanos, es porque Dios ha puesto en ti, ha ido cambiando, ha ido quitando, ha ido poniendo. A veces no es fácil, son procesos y es tiempo. Pero mientras nos dispongamos en las manos del Señor, Él va a obrar y Él va a hacer su voluntad. Entonces, por eso, amados hermanos, que tenemos que ser oidores de la palabra, dice, oír atentamente, para que cuando vengan esos tiempos de conflicto, esos tiempos de necesidad, tú puedas clamar y saber que Dios te va a escuchar. Amén. ¿Cuánto creen eso de que si tú en un momento, quizás estás en un momento de necesidad? Quiero que leamos el Salmo 20, que es un salmo donde
teniendo esa certeza, esa seguridad, amados hermanos, que es el Jehová es el que te oye, Él es el que viene, el que te defiende, el que te sostiene en todo momento. Salmo 20, leámoslo juntos, el versículo 1 y 2. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Dios va a ser ese ayudador en ese momento de conflicto. Él te va a defender, dice que Él te va a ayudar, Él te va a sostener. ¿Pero por qué? Porque tú eres su hijo amado, porque tú estás viviendo en obediencia. Él ve que tú estás practicando lo que tú estás escuchando, la palabra, tú estás siendo hacedor de esa palabra, y que el Señor nos ayude, que no seamos olvidadizos, sino que esta su palabra la atesoremos, la pongamos en nuestro corazón, y lo más importante es vivirla cada día. Tenía más citas como para compartir, amados hermanos, pero el tiempo se pasa tan rápido, pero pudimos ir viendo cada uno de los pasos que podemos dar y cada día apreciar más su palabra, porque a través de ella, amados hermanos, tenemos el conocimiento, a través de su palabra tenemos la sabiduría para poder vivir y enfrentar todo lo que venga, sabiendo que tenemos ese Dios que es más grande que el problema, más grande que la situación que tú tienes, porque Él es un Dios todopoderoso. Él es ese Dios de los imposibles, y es a Él a quien honramos, a Él a quien bendecimos. Le voy a pedir a las hermanas del coro, por favor, que te alabamos, Padre, bendecimos.